¿Recuerdan el deber de la semana pasada? Sí. ¿Qué aprendieron del deber de la semana pasada? Empezamos por aquí. Rapidito, muy santo. Ajá. De Alejandro Magno, que este hombre era un hombre guerrero, le enseñó a su padre y él tenía un profesor que era filósofo. A los 20 años él ya estaba preparado y a los 32 años él muere. Y en lo que cuenta que él no perdió ninguna guerra en todo el tiempo que él estuvo. Fue luchador. A ver, por acá. ¿Tanto yo? Bueno, dice que fue rey de Macedonia. Él extendió su dominio desde Grecia hasta la India. Y bueno, formó un imperio consolidado. Bien preparado el hombre. Hay 3 temas. Por aquí. Yo, Judas Macabeo. Este Judas que dice que él era el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Fíjense, ese como que lo he escuchado, ese traicionero. Claro, dice que fue un sacerdote, un líder militar y era héroe nacional del pueblo judío. Fue uno de los discípulos de Jesucristo que entró a los 12 apóstoles según los 4 evangelios. Yo le decía, yo lo he escuchado ese man. A ver qué salta. Macabeo fue un militar y Macabeo significa martillo. Era un militar, un rey. Bueno, de Tito Vespasiano, que dice que fue un destacado emperador romano que gobernó en el año 79 al 81 después de Cristo, y que fue uno de los que terminó la construcción del anfiteatro Flavio, el Coliseo, y lo inauguró con juegos durante 100 días. Y también enfrentó con generosidad la ayuda como se enfrentó catástrofes naturales como la erupción del monte Vesubio, que sepultó Pompeya y Herculano en el 79 después de Cristo. Bueno, después le sigo tomando usted, aunque es importante que ustedes mismos hayan hecho la investigación y bueno, ya tienen por lo menos algo en su mente. Y bueno, si algún día o algo ustedes ven ese nombre o alguien les pregunta, ustedes saben de quién se trata porque ya lo han investigado y ya han estudiado, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar a la lectura aquí del libro porque si no nos vamos a atrasar, ¿no? Bueno, los felicito a todos ustedes y ya mismo les recojo el deber y me alegro que sepan quién es el señor Vespasiano, el otro judío, ¿quién más era? Alejandro Magno era bien malo, ¿verdad? ¿Qué recuerdas de Magno? Era tremendo, ¿verdad? Bueno, la semana pasada dijimos que íbamos a entrar al segundo periodo intertestamentario, ¿verdad? Y hablamos que este periodo era donde se empezaba el nuevo pacto que Dios hizo y que hubo un tiempo de silencio de ¿cuántos años? 400 años, ¿verdad? Entonces, este nuevo pacto que Dios hizo lo vamos a ir viendo. Se puede decir en breves reseñas, porque más estamos aquí hablando sobre la vida del pueblo de Israel, sobre su historia, no centrado totalmente en lo que es la salvación. Ya, entonces este nuevo periodo vamos a darnos cuenta que terminó en Malaquías y empieza en los Nuevos Testamentos, desde del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar muchos nuevos periodos. En el primer periodo, para contactarse con Dios, poder comunicarse con Él, ¿de qué forma lo hacían? Por Moisés, ¿verdad? ¿De qué otra forma? El tabernáculo,
Los sacerdotes, las piedrecitas santas. Amén, ¿verdad? Pero ahora entramos lo que es la sinagoga, lo que es los sacerdotes. ¿Quiénes más estaban ahí en las sinagogas? Los fariseos, ¿verdad? Los fariseos. Entonces yo les voy a dar la lectura. Dice: historia de Israel en el Nuevo Testamento hasta hoy, fin de la independencia. Después de la rebelión, Israel tuvo independencia de dominio extranjero y fue dirigida por reyes entre los amorreos después de la muerte de Alejandro Magno y de su esposa y sus hijos. Pompeyo, comandante de las regiones romanas, estaba cerca de allí y fue fácil tomar a Judea. Posteriormente, Herodes fue nombrado gobernador de Galilea y luego rey de Judá por los romanos. Herodes no era amado por los judíos, aun cuando se casó, siendo un tirano cruel pero hábil, trató de agradar a sus súbditos, pero no pudo. Si recordamos lo que es la vida de Herodes, ¿verdad? Herodes también fue un emperador, un rey muy malo. Acordémonos que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Y aparte de eso, ya él ya había mandado a matar a sus propios hijos, a su esposa y a la madre de su esposa. Entonces él fue un emperador, un tirano muy cruel, ¿verdad? Eso es lo que está relatando aquí el libro. Dice que, bueno, por ende es verdad que los judíos nadie lo quería porque era muy malo, muy cruel. Construyó el espléndido templo de Jerusalén. A pesar de que fue muy malo, muy cruel, también hizo buenas obras en Jerusalén. Dice denominación romana: después de la muerte de Herodes, sus hijos se dividieron el territorio, pero al pasar el tiempo fueron reemplazados por los gobernadores o procuradores romanos. Fue en este periodo en que murió Jesús crucificado por los judíos. El despósito romano y la propagación de la idolatría se hicieron intocables a los judíos, y posteriormente con Nerón se rebelaron. La revuelta comenzó en el 66. La autoridad del templo se negaron a ofrecer sacrificio por el bienestar del pueblo, de los romanos y de los emperadores. Aquí en este tiempo, mis santos hermanos, ya no había tantos dioses como lo encontramos en la primera etapa que veníamos viendo, como están los libros de la Septuaginta, ¿verdad? Ahí había muchísimos dioses, pero aquí ya solamente encontramos lo que es pocos dioses, pero muchos más imperios. Entonces quiere decir que Israel empezó a pasar por muchas situaciones nuevas que no conocía. Tenemos los imperios de los romanos, los griegos, los persas, ¿sí? Gente muy crueles. Yo no sé si ustedes recuerdan que hasta la actualidad está el Coliseo de los romanos, ¿verdad? ¿Y quién mandó a hacer este Coliseo? No sé si ustedes en sus investigaciones tienen que Vespasiano fue parte de la construcción del Coliseo. Me alegro que ustedes lo hayan visto. Entonces, todas estas situaciones vino pasando los judíos. ¿Y qué se hacía en ese coliseo? Eran puras luchas sangrientas, ¿verdad? Mucha destrucción. Se cree que hayan muerto unos 400.000 judíos ahí en ese lugar, porque no solamente era para espectáculos, sino para hacer como tipo sacrificio con la vida de ellos mismos. Mucha destrucción. Aunque era un coliseo tan grande, específicamente ellos lo mandaron a hacer, que sea amplio, grande, porque ellos sabían que ahí se iban a entretener, porque en ese coliseo, dígame. No, está bien lo que ustedes. En ese coliseo lo hicieron con una capacidad de más de 50.000 personas. Entonces no se cree que entraban a luchar solo los judíos, tiene que haber entrado muchos judíos ahí en pareja para luchar, ¿verdad? Aparte de eso entraban los animales para que se los coman. Israel vino pasando por unos tiempos muy difíciles, aunque ahora en la actualidad el Coliseo lo han hecho como para que toda la gente venga a mirar, como para un espectáculo. Y es más, ahora dice que está como una de las 7 Maravilla.
sabiendo que murió tanta gente ahí, ¿verdad? Que hubo mucho dolor y tristeza. Y ahora está como una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Ellos le llamaban entretenimiento el ver que se mate la gente. Muchos gladiadores ahí y mucha sangre. Otros piensan y se cree porque según la base que tiene el lugar, también lo llenaban de agua, dice, y la lucha era en agua, o sea que había muchos cuerpos flotando en ese lugar. Cuánto dolor y tristeza, ¿no? Pero todo esto, ¿qué es? Es parte de la historia de Israel que cada uno de ustedes va aprendiendo en etapa. Hemos visto la etapa cómo Dios se manifestaba. Hemos entrado a otra nueva etapa. Como yo les explicaba, ahora nosotros mismos pertenecemos al cuerpo de Cristo y ahora ya no está el lugar santo ni el lugar santísimo, ahora somos nosotros, ¿verdad? Quedó en ese tiempo, en la primera etapa, pero la segunda etapa que hemos entrado por medio del nacimiento y de la salvación que Dios dio por medio de su muerte, ahora nosotros somos el lugar santo y nuestra alma, nuestro interior, el lugar santísimo, ¿verdad? Bueno, les voy a leer otro pedacito de aquí del libro. Dice: un grupo de personas llamados los Zolotes destruyeron la guarnición romana y tomaron a Jerusalén, pero un gran ejército ordenó que los de Vespasiano fueran enviados a reprimir la rebelión. Su hijo Tito tomó el mando y Jerusalén fue sitiada y asolada y el templo arrasado nuevamente. De la población judía de 3 millones, casi 1 millón murieron y miles fueron vendidos como esclavos. Quiere decir que todos los imperios que venían pasando, todos venían destruyendo a Jerusalén y haciendo mucha destrucción en cuestión con los judíos. A pesar de esta catástrofe, el pueblo judío no se extinguió. Hasta la actualidad el pueblo judío sigue luchando, ¿verdad? Ni su religión tampoco, debido a las enseñanzas y actividades de los fariseos y otros religiosos, pero aún los judíos no aceptaron la derrota. Desde el año 130 al 135, Simón Bar Kokhba encabezó otra rebelión protestando al deseo del emperador Adriano de levantar una columna romana sobre las ruinas de Jerusalén. Simón Bar Kokhba conquistó durante cierto tiempo Judea y Jerusalén y renovó el ritual de sacrificio y proclamó Estado independiente. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Simón Bar Kokhba? Bueno, les explico un poquito, porque está aquí en el libro y es necesario que ustedes sepan, ¿no? Simón Bar Kokhba era un judío también, y como Jesús murió, ahora él también quería ser como similar a Jesús, y bueno, y tomó esa determinación de llamarse también que él iba a ayudar a salvar, pero vinieron el otro imperio y los destruyó, solamente quedó el nombre de él tratando de que los judíos se unieran, tratando de querer levantar a Jerusalén, pero no funcionó. Entonces él es el señor Simón Bar Kokhba. Ahora acá tenemos las diásporas de Babilonia. Durante el segundo periodo, los principales acontecimientos de la historia judía ocurrieron en la tierra de Israel en el siglo II, después del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba, de las persecuciones siguientes destacadas por Adriano. La vida de los judíos se desplazó desde Judá a Galilea. Allá fue compilado y editado en el siglo III. En Babilonia existió también una defensa de población judía desde la época del primer exilio. Hubo asimismo comunidades judías en Egipto, Italia, Grecia, España, Francia, Asia Menor. En tanto se mantuvo el templo de Jerusalén. Esto fue considerado como el centro de la vida judía. Algún tiempo después de su destrucción, las distintas comunidades comenzaron a vivir una existencia propia. El mayor del peso de la autoridad religiosa
se trasladó gradualmente de la Galilea a Babilonia y una corriente constante de eruditos y discípulos se dirigió a dicho país. Gran extensión de Babilonia fue poblada exclusivamente por judíos quienes gozaban considerablemente bajo la jefatura de Exilio, que declaraban ser descendientes del rey David. Bueno, les explico un poquito porque ya estamos por terminarlo. Aquí nos habla de las diásporas, de todos los judíos que, como hemos visto, hemos estado viendo a lo largo de la historia, cómo han sido dispersos, ¿verdad? Yo les explicaba la semana pasada que unos tuvieron que huir a Egipto, donde mismo salieron, otros fueron llevados cautivos, y bueno, a otros sí les fue bien. A uno de los que les fue bien, acordémonos que fue a Esdras, ¿verdad? Esdras estuvo bien, fue el copero del rey, y bueno, se dispersaron muchos. La semana que viene vamos a leer, yo les voy a leer, que cada uno de los judíos viajaron a muchos países, y esa es la diáspora que nos muestra aquí cómo fue formándose la vida y la historia de los judíos, no solamente en Jerusalén ni en Judea, sino que en distintos países del mundo, ¿verdad? Nos narra también que los de los imperios, tenemos aquí los nombres de Vespasiano, del señor Marco, todos ellos querían que no solamente los judíos adoraran a los dioses de ellos, sino que se inclinaran también a los emperadores de ese tiempo, ¿no? Pero los judíos ya tenían esa simiente de Dios en su vida, aunque habían pasado ya muchos años, siempre los judíos llevaban en su corazón quién era Jesús, ¿verdad? Quién era Dios. Entonces, aunque entraba un imperio, se terminaba ese imperio, venía otro, seguía la destrucción y seguía el pueblo formándose como un éxodo, huyendo. Venía otra persona, los volvían a unir, pero venía otro emperador y los volvía a separar, ¿verdad? Entonces todo esto forma parte de lo que se llama la historia de Israel. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar sobre las catatumbas? ¿Verdad? Las catatumbas forman parte de la historia de Israel porque el pueblo, los judíos, huían porque tras que ellos no podían vivir una vida de paz, de libertad, tampoco podían expresar una alabanza a Dios o adorar a Dios, que era lo que ellos habían aprendido. Y las catatumbas eran los cementerios de los romanos, era un cementerio que estaba abajo de la tierra, subterráneo. ¿Y qué hacían ellos? Bajaban y se escondían, a tal punto que este lugar se formó parte de sus casas. ¿Por qué se escondían aquí? Porque las catatumbas dicen que eran un lugar muy grande, muy extensivo, y había muchas puertas. Entonces, si los militares entraban ahí, ellos mismos se perdían, porque los judíos habían cavado más puertas. Entonces ellos sí conocían, pero ¿qué pasaba con los que estaban ahí dentro? Dice que su color de piel era como transparente, porque ellos no recibían la luz del sol, no recibían viento, su comida era una ración muy poca, porque estaban escondidos, porque los romanos los seguían buscando, ¿verdad? Hasta la visión perdían. Hasta la visión dice que perdían. Ajá, porque sí. se les quedaba la luz. Claro, no iban a poder soportar ver la luz porque ya tenían ya años encerrados y ahí mismo morían y ahí mismo los sepultaban. Pocos eran los que salían por la noche a buscar algo de comida para poder compartir. Pero algo muy importante que ellos sentían en su corazón, poder glorificar a Dios ahí dentro de esas catatumbas. A ellos no les importaba, bueno, no podemos salir, no se desesperaban ni trataban de decir, bueno, yo voy a adorar allá a esos dioses, te entrego a ellos y voy a tener agua, voy a tener otro bienestar. No, habían puesto su fe absoluta en Dios y no importaba lo que estaban sucediendo dentro de ese lugar, ¿verdad? Ahí había mucho sufrimiento, había hambre, tristeza, pero la historia cuenta que se sentían tan alegres de poder elevar alabanzas a Dios
Dios, de poder glorificarlo con libertad, aunque ese lugar era muy encerrado, ¿verdad? Bueno, hasta aquí les dejo porque ya se va llegando la hora de salir para que no lleguen tarde a su hogar, ¿no? Les quiero hacer una pregunta. ¿Ya terminaron la exposición ustedes? Sí, sí. Ya, entonces en el lapso de esta semana yo les voy a dar, les envío a cada uno por WhatsApp su tema, porque acuérdense que ya tenemos solo este mes y ahí vienen los aportes y los exámenes y no quiero que estén colapsados. Ya, no les voy a mandar deberes porque les voy a mandar su tema para que lo desarrollen. Pero esa exposición para cuando Les podría mandar los dos. No, esta semana no, para la otra. Es individual. Yo le estoy diciendo, no le voy a mandar. ¿Es individual? No, individual. Ah, individual. Cada cual lleve su tema, sí.